La EUDE, Editorial Universitaria del Ejército Argentino, con su permanente objetivo de contribuir con la comunidad mediante la transferencia de conocimientos científicos, tecnológicos y culturales, está en plena edición del libro Vivencias en la fragua del hielo. Y hoy contamos con la presencia de su autor, el coronel Orlando Interlandi. Gracias, coronel, por compartir con nosotros este momento. Y la pregunta obvia es, ¿cómo surge esto de Vivencias en la fragua del hielo? ¿Qué tal, Liliana? Bueno, Vivencias en las fraguas del hielo comenzó hace mucho tiempo, cuando empecé a pensar con mi familia incursionar en el terreno antártico. Inicialmente allá en el año 1998 más o menos, ya pretendía ir al continente blanco. Esto fue un proceso lento hasta que uno eleva la solicitud y da por concretado el ingreso, aprueba el curso y puede ir. Entonces, es así que en el 2005 hice el curso. Después tuve la suerte de ir a la base más austral que tiene nuestro país, que es la base Belgrano 2, donde me desempeñé de jefe, donde fue bastante duro por el hecho de que el año anterior se había incendiado la casa principal y otras dependencias. Tuvimos que ir a construir, por lo cual vivimos en dependencias muy chiquitas, hasta que terminamos la casa. Después esto continuó, tuve la suerte de volver al Comando Antártico como instructor, después como jefe de curso, después fui de vuelta como jefe a la base Yugani, en aquel momento llamada así, hoy base científica Carlini, que es la base que alberga la mayor cantidad de científicos extranjeros y argentinos. Luego tuve la suerte también de estar en la base temporaria Primavera, también de jefe, ser director de la Escuela de Capacitación Antártica, ir como segundo comandante de la campaña antártica y desempeñarme después en muchos puestos dentro de lo que era la Dirección Antártica Antigua y hoy Comando Antártico Conjunto. Es así que en todas esas etapas siempre fui guardando, tanto en mi memoria como en escritos, vivencias, historias que yo hablaba con los científicos, con gente que no conocía, extranjeros, que me llevaron a ir anotando y haciendo registros memoriales para que quede algo de lo que uno lo podía contar después. Y dije, porque surge también de muchas preguntas que me hacían la gente afuera. Después estuve como director del liceo, jefe de cuerpo cadete del Liceo Militar Espejo, y ahí daba también algunas charlas. Y en otras provincias destinados. Y también surgían todas estas preguntas. ¿Cómo consiguen el agua? ¿Cómo viven? ¿Qué comen? Comemos lo mismo que comemos acá, pero bueno, se imaginan otra cosa. Entonces decidí empezar a escribir. Y es así que cuando estuve en las campañas empecé de a poco, valga la redundancia, a dejar más registros, más hojas, y dije, ¿por qué no escribir un libro? Y empecé a incursionar también en cómo conseguir a alguien que lo pueda editar o que me dé un apoyo, porque yo escritor no soy. Consulté una editorial, hablé con una señora y llegué a la editorial universitaria del Ejército por medio de un compañero mío que me dijo, mira, habla con el coronel Locatelli. Inmediatamente cuando llamé y pude concretar una charla con el coronel Locatelli, lo primero que recibí fue un abrazo enorme cuando uno, quizá no es que no lo espere, sino es sorpresivo. Cuando uno le toca el timbre, abre una puerta, no sabe quién está del otro lado. Y encontré al coronel Locatelli que me abrió esas puertas que me ilusionó mucho más a todo lo que yo tenía. Y me dijo, bueno, voy a consultarlo, pero ninguna duda. Y bueno, le mandé un abstract que me dijo. Después mandé un pequeño resumen, después el índice, y me fui entusiasmando y hilando más fino. Yo todo esto venía leyendo por internet hoy cómo se escribía un libro.
Entonces hablaba con gente que había escrito libros y también me puse a leer libros que no tienen nada que ver. Mi señora es maestra jardinera y leía libros hasta de cuentos. Leí de todo, filosofía, historia, geografía, libros de cuentos de mi señora maestra jardinera, así que también me sirvió de cómo pensar y cómo relatar. Así que bueno, llegó el momento de que me dijeron, tiene que elevarlo, lo elevé, el coronel lo recibió, la editorial universitaria del Ejército, y ahí seguí conociendo gente que fue Ximena Riera, que fue la correctora, después a Liliana Mari, que hemos tenido una charla hace más de un año en idas y vueltas, juntamente con el coronel Locatelli. Así que todo esto fue incrementando, después con Ximena, que es la editora de imágenes, que me fue guiando para poner una página, que es la que después ustedes van a poder ver. Cuando lo escucho hablar me doy cuenta que hay emoción en sus palabras y en sus ojos. Sí. Verdaderamente este libro nació más allá de las experiencias y de las vivencias de los sentimientos, ¿no? Pero cuéntenos un poquitito, ¿cómo está conformado el libro? Porque las vivencias son múltiples. Supongo que habrá vivencias propias, habrá vivencias de otros compañeros, de familia. Bueno, cuéntenos, ¿cómo está armado el libro? Inicialmente, y antes de esa respuesta, quiero agradecer a mi familia, ¿sí? Es lógico la emoción, no se haga problema. A la Dirección Nacional del Antártico, bueno, al director de la del coronel Locatelli, y a todas las personas que estuvieron acá. A mis padres, que no los tengo, a mis hermanos y a mis familiares. Bueno. Cuéntenos, tranquilo, seguimos adelante, porque, bueno, no puedo dejar pasar los sentimientos son parte del libro. Es parte de la vivencia. En este libro ustedes van a poder encontrar una introducción en la cual se expresa lo que es un antártico, ¿no? El significado en sí de la palabra antártica, del Antártico. Después lo voy a desarrollar un poco más. Después viene una línea del tiempo, donde expreso desde 1904, que nosotros pisamos por primera vez, por así decirlo, la Antártida, hasta el año pasado, todos los acontecimientos que marcaron nuestra historia antártica y que nuestros argentinos dieron todo y pusieron el pecho, como se dice, para que la Antártida sea hoy lo que es para los argentinos y reconocida en el mundo por las actividades que hacen los argentinos en la Antártida y el apoyo que le damos a la ciencia en el mundo, porque eso es lo que hace Argentina. Apoya mucha ciencia en el mundo. Tenemos otra parte o la palabra para decir directamente de dónde viene vivencia. Vivencia es una palabra en esos tantos libros que leí que ingresó al vocabulario español de las revistas de Occidente. Es una palabra alemana que quiere decir Erlebnis, que es lo que uno tiene, lo que uno se va a guardar y que vale mucho más que 1000 imágenes. Cuando dice lo vivido, esta palabra, lo que uno tiene vale más que 1000 palabras. Decía un filósofo, el cual fue premio Nobel de Filosofía en 1927, Henry Edberg, decía que uno puede contarle a una persona la mejor foto, la mejor imagen, puede ser el mejor cuentista e imaginativo para desarrollar un tema. Puede estar 2 horas expresándolo, pero 5 minutos de una vivencia vale más que todo que 2 horas, 3 horas de lo que a uno le puedan contar. Y les aseguro que es así porque, así como he estado hasta 14 meses y medio sin volver al continente, una vez me tocó estar nada más que 1 hora y media en la Antártida. Y tengo otra vivencia y es fundamental, porque también es importante a veces estar poco tiempo, porque se graba
esa vivencia, eso es lo que uno guarda, atesora y tiene. Ustedes tienen, digamos, invernadas y después tienen viajes que son en las campañas de verano quizás más cortas. Supongo que también tendrá que ver con el clima, la gente que va, o sea, cada vivencia debe ser única. Sí, tal cual, tal cual. Siempre decimos que una dotación que va no repite nunca lo que vivió la anterior. Lo que sí hacemos nosotros es tratar de dejar la base lo mejor posible para que el otro no trabaje tanto. Pero lo que uno trabaja todo un año, después otra cosa que por ahí uno no es que descuide, sino toca, como me tocó a mí, construir. Me tocó construir un laboratorio, construir una sala para instalar unas computadoras de un instituto alemán, y estábamos construyendo un pozo de 1,25 m por 1,25 m. Así, a relatarlo fácil, parece también mucho más fácil. Bueno, tardamos entre 40 y 45 días, porque la preparación previa a hacer todo eso implica 1 hora, 1 hora y media, de cargar el material, acercar todo, hasta el lugar, que es muy lejos, eran 150 metros. En ese lugar es mucho. Llegamos a ese lugar, bajamos todo y se levantó un viento de arriba de 30 nudos, 60 kilómetros, que la temperatura bajó 15 grados más de los 20 que teníamos bajo cero. Entonces, no es el problema cuando hay 35 grados bajo cero, el problema es el viento, que empieza a levantar pedazos de hielo, alguna que otra piedra que anda dando vuelta y puede lastimarnos. Entonces, hay que replegar todo, el material y las personas. Por eso tardábamos ese tiempo. Claro, la geografía es una geografía en constante cambio, se me ocurre, por los vientos, bueno, el hielo que de repente se forma o de repente se licúa. Es, digamos, un cambio, uno se levanta y creo que se encuentra con un paisaje diferente todos los días. Exactamente, por eso vivencias en las fraguas del hielo. Es ahí, nos podemos preparar acá, como nos preparamos algunos, fuimos a Bariloche, conocimos las grietas, caminamos por las grietas, escalamos grietas, pero ir allá es una fragua, es donde nos templamos, porque no es lo mismo salir en la base de Belgrano a caminar por el hielo, porque las grietas son de más de 300 metros de profundidad y puede entrar, para que tengan una idea, un vehículo de larga distancia, hay grietas que pueden entrar hasta 300 metros y si uno va hacia el polo, hay grietas de profundidades de 1.500 metros de profundidad. Entonces es importante vivencias en esa fragua, porque ahí sí que nos templamos. Claro, la fragua porque lo va modificando permanentemente, no con el fuego, sino con el hielo, con el frío. Y la climatología, totalmente, si bien cambia en cada base, puede influir de forma distinta. Nosotros siempre en la Antártida dejamos imaginarias controlando los generadores, que son los que nos dan la energía y la calefacción. Y uno a veces se levanta, abre la puerta, en la Antártida las puertas se abren para adentro. Y todas las dependencias, instalaciones tienen pala, pico, todo. Porque por ahí uno abre la puerta y encuentra 4 o 5 metros de nieve hacia arriba, donde ayer solamente había 40 centímetros. Entonces, es eso lo que uno puede encontrar en distintas bases. Belgrano es así, con vientos que superan los 100 nudos, arriba de 200 kilómetros. Lo mismo pasa con la climatología en la base Esperanza, el viento pega muy de frente. En otras bases es más distinto, como Marambio, por la altura, siempre se posa una nube y por ahí no puede aterrizar el vuelo, y uno vuela a veces hasta 4 horas para aterrizar en Marambio y se tiene que pegar la vuelta. Por la climatología que es constantemente cambiante. Igual en la base Yuban y Carlini, ahí hacemos buceo y ahí no hay un día exacto para trabajar, sino cuando el clima lo permite. Si el clima lo permite a las 4 de la mañana del día domingo, a las 4 de la mañana el buzo y toda la dotación, con los médicos a la cabeza y por supuesto toda la gente que trabaja, está apoyando a la ciencia argentina e internacional con otros buzos que son de ejército capacitados acá en la Escuela de Buceo, en la Escuela de Ingenieros en Santa Fe, con un gran profesionalismo.
Y no solo eso, sino también el apoyo a ir a buscar a otras bases científicos que vienen de otros países y aterrizan en la base chilena Frey, de Alemania, de Italia, de Rusia, de Japón, de China, de Corea. Y eso lo hacemos nosotros los argentinos. Así que levantarse cada día es una aventura, es una vida distinta. Totalmente. Usted es militar y bueno, supongo que habrá optado, habrá pedido viajar a la Antártida porque no es un destino común, digamos. ¿Qué fue lo que lo movilizó a decir, quiero ir a la Antártida? Bueno, primero fui montañés. Desde chico. Yo soy de la ciudad de Mendoza, nací prácticamente donde San Martín preparó el ejército, cerca del campamento Plumerillo. Y tuve esa pasión, no tengo a ningún militar, pero tengo esa pasión por investigar, por enterarme cómo yo me iba a la montaña con mi papá a comer asado, y yo iba y empezaba a cavar con una palita que él me daba y se encontraba algo. Siempre fui un aventurero, sobre todo en la cordillera. Tuve la suerte, después de ser montañés, estar destinado en un regimiento histórico, el regimiento 11, que es del departamento, que es Gregorio Lacera, el departamento donde yo nací, está en Tupungato. Pero todo eso siempre quise ir por más. Y leyendo un libro de chico que mi papá tenía, que se llama La conquista del hielo, pero habla del Polo Norte, cómo llegaron a conquistar el Polo Norte. Y de ahí que me surge también cómo es esto de la Antártida y cómo es y cómo se hace. Y bueno, después uno de subteniente empecé a intentar, se me fueron cerrando algunas puertas, pero nunca bajé los brazos y eso es lo que mi padre me enseñó. Yo tenía muchos objetivos también en mi vida. Tuve la posibilidad de ser jugador de fútbol, pero mi papá me decía, hay una frase que él usaba de San Martín, será lo que debe ser, si no, no será nada. En aquella época me vino a buscar Racing y mi papá me dijo, no, vos tenés que estudiar. Después vemos, en esa época, estoy hablando en 1979, 78. Tuve esa suerte, pero yo jugaba en un equipo en Mendoza, en Huracán de Mendoza, pero esto me apasionaba más, mucho más. El fútbol lo hice siempre, pero esto era lo que yo quería, ser soldado. Yo decía que quería ser soldado cuando era chico. Todo lo que había lo hacía, el secador de mi abuela, todo. Así que bueno, decidí ser militar y de ahí que abracé esta carrera, gracias al ejército que me hizo montañés, y dije, tengo que ir por más. Tengo que ir a donde muchas personas no quieren ir, y yo quiero ir a la Antártida. Y muchas veces le veo la solicitud hasta que tuve suerte. Y de ahí que pude hacerme antártico gracias al ejército que confió en mí, ¿no? Y vamos al libro. ¿Cómo está formado el libro? Bueno, el libro está formado por 3 grandes partes. La primera es una reseña histórica de cómo se conformó la Antártida. La segunda cuenta la historia de nuestros pioneros antárticos. Y la tercera, para ir de lleno, son las vivencias de distintas personas y también de la vivencia de 2 perros, contadas muy bien por un escritor que se llama Emilio Urrutia, vive en Ushuaia, y la otra la cuenta un invernante de la base Matienzo en el año 68. La historia de Poncho, que era argentino, y de Simba, que era un perro inglés. Después vamos a recordar que el libro tiene una línea del tiempo, que es de 1904, que es cuando izamos la bandera, hasta hace poco, relatado en pequeños párrafos, acontecimientos que van a llevar a la gente a incursionar en cada una de estas exposiciones que van a ver en esa línea del tiempo. Y lo último es un glosario
donde están expresadas palabras y terminología que por ahí para el lector desconoce, y para facilitar la lectura del mismo es que se encuentran en ese lugar. Y para finalizar, van a encontrar 3 anexos: el Tratado Antártico, el Protocolo de Madrid al Tratado Antártico sobre la protección del medio ambiente y el rompehielos Almirante Irizar. Este libro está dedicado, me refiero al lenguaje, a un público en general, a un público especializado. Está dedicado al Antártico, para estimularlo a que también cuente lo que la gente quiere saber. Y también, por supuesto, aquellos que me hicieron tantas preguntas, y en este libro van a encontrar sus respuestas. Creo que van a ser muchas las preguntas. Me quedó ahí picando la historia de los perros. Me parece que son una parte, por lo menos en el imaginario, una parte importante en la vida de todo aquel que está en tierras como es nuestra Antártida, ¿no? Sí, la verdad que los perros fueron retirados de la Antártida en 1992 por una necesidad de que no podía existir animales que no sean autóctonos. Y si bien no hubo registros de que podían transmitir el moquillo, es que fueron retirados por eso. Pero no hubo un registro hasta que se retiró el último perro de la Antártida que haya habido una contaminación al ambiente antártico de nuestros perros. Nuestros perros que se tardó mucho en crear la raza polar argentina. Se tardó 30 años. Se usaron 4 razas de perros, que después las van a tener que leer para saber de qué se trata, con nuestros veterinarios y enfermeros veterinarios, donde lograron un perro fantástico, con mayor porte, con mayor resistencia al frío, arriba de 60 grados bajo cero, con una inteligencia superior a la de los perros que uno comúnmente conoce, que van a decir seguro que está el husky siberiano. Sí, está. También está el malamut y otras razas, del cual el malamute, como se dice, se sacó la cabeza, salió la cabeza de ese animal, que es espectacular. Esos perros eran muy inteligentes, con una fortaleza y una... y digo que eran inteligentes porque en el libro donde yo hablo de los perros, lo van a poder comprobar. Salían de patrulla, uno le ponía algo y iban al lugar donde nadie iba a buscar, porque hubo gente perdida y que nadie se animaba, y salían con los trineos de perros, los perros llegaban a donde estaba la gente. En un medio de un temporal con temperaturas de 35 grados, con viento en contra, los perros intuían y conocían dónde estaba el peligro. La grieta, el camino a elegir, donde uno lo único que encuentra es todo blanco. Va a encontrar alturas, desniveles, pero todo es blanco, no hay un árbol, no hay una altura prominente, no hay un vehículo parado, porque si dejamos un vehículo en 2 meses desaparece, se lo traga el hielo. Entonces, esos animales eran fantásticos, y evitaron que mucha gente perdiera la vida. Hoy hay que ser más cuidadoso, hoy se usa la moto, que también antes se usaba, pero se usa mucho y se tarda más tiempo en avanzar a un determinado lugar, una patrulla de reconocimiento, una patrulla de exploración, un ejercicio como se hace con el Ejército de Chile, todos los años se hace un ejercicio de búsqueda y de rescate, donde cada patrulla hace más o menos unos 90 kilómetros, se encuentran en un punto central en la Antártida y se hacen patrullas de exploración y de rescate. Si bien nosotros consideramos la Antártida un sector antártido como propio, de hecho nuestro país se ha convertido en un país bicontinental, es una zona que también está reclamada por otros países, lo que hace que haya muchas bases cercanas. ¿Cómo es la convivencia con los habitantes de las bases de otros países? Para redondear un poquito, el Tratado Antártico se escribe en 1959 y entra en vigor el 23 de junio de 1961, el año que yo nací. Hay
En ese tratado hubo 7 países, después del Año Geofísico Internacional, un poquito antes, que se lleva a la confirmación o a la creación del Tratado Antártico, que tiene 14 puntos, a que cada país que quiera o pretende reclamar un sector de este país, de este continente, lo debía hacer. Y fueron 7 países, de los cuales, a la pregunta tuya, Liliana, se superpone Inglaterra y superpone Chile. Con un poquito más corriéndose de los meridianos para un lado y para el otro, pero siempre a los 60 hasta el polo. Si bien no hay una soberanía de cada país, hay 7 países, como dije recién, para lo cual van a tener que leer el libro y enterarse. ¿Sí? Pero la superposición son con estos 2 países. La convivencia en la Antártida es espectacular. Yo he convivido con ingleses, he convivido con chilenos, con rusos. Digo porque cuando fui jefe de la base Carlini hoy, Giovanni antes, en homenaje al científico Carlini que falleció en el 2010, justo cuando yo me encontraba en la base Giovanni, el cual también había trabajado con él en la Antártida, era especialista en focas leopardo. Pero no me quiero ir del tema, es fácil irse del tema cuando uno quiere contar tantas cosas. Y he convivido con uruguayos, como dije, con alemanes, con coreanos. Los alemanes y todos esos países a nosotros tienen la plena seguridad que lo que nos piden, el argentino lo va a cumplir. Le digo porque con justa causa me ha tocado rescatar gente cuando ellos ni siquiera se iban a imaginar que nosotros íbamos a aparecer en el medio del temporal, y lo rescatamos y lo trajimos, y somos a nivel internacional un ejemplo para muchos países, y vienen ciegamente a hacer ciencia a nuestro país. Hemos instalado centrales meteorológicas alemanas en los glaciares, nos dejan la tarea a nosotros. Salíamos a recorrer la medición del glaciar todos los días, tardábamos 12 horas en el terreno, que no es fácil, con temperaturas extremas, con viento, y así todo le cumplíamos. A nosotros el cumplimiento de la misión, el militar la va a cumplir. Por supuesto que cuando hay riesgo de vida, eso no se hace. Se deja sentado y se va otro día. Se trabaja cuando el clima lo permite. Y la convivencia es muy, muy buena. Es un sector que, digamos, es declarado de interés científico para todo el mundo. Por lo tanto, supongo que la mayoría de la gente, más allá de, digamos, de los militares, de los ejércitos que hacen el apoyo logístico y demás, hay científicos de todo el mundo en todas las bases, o en las nuestras, por ejemplo, los científicos son solamente argentinos. No, hay científicos en todas las bases. Lo que ocurre es que en la isla 25 de Mayo, que es donde está la base Carlini, ahí hay bases. Está la base coreana Kinsillon, está la base Bellinghausen rusa, la base Artigas de Uruguay, la base china, la Gran Muralla China, no podría ser de otra manera, la base Frey chilena. Hay una serie de bases, y la base nuestra, Carlini. Pero hay científicos, pero donde más albergan científicos es en la base argentina, que depende de la Cancillería Argentina, y el personal da apoyo a la ciencia, son argentinos. Y también hay científicos argentinos en nuestras bases, en todas. En Belgrano, por ejemplo, se hace, son argentinos los científicos, y se hace la medición de la capa de ozono, medición del viento, medición de un montón de cuestiones, pero lo más importante es la medición de la capa de ozono. Todos los miércoles a las 8 de la mañana se lanza un globo con un GPS y un radiogonómetro que emite datos a la capa de ozono. La capa de ozono se encuentra entre los 33 y los 35 kilómetros de altura, y eso va emitiendo datos para Argentina, para España y para Alemania. Y otro convenio con Italia, sismógrafo, y también con Alemania, que es lo que yo instalé cuando conté que hice el pozo ese, que nos costó bastante.
Eso es en una base. En otras se hace más sismografía, como puede pasar en Esperanza, como pasa también en Orcadas. Hay un hecho importante en Orcadas, hubo un tsunami en invierno, en el año 98, y no la pasó por encima a la base Orcadas porque estaba congelado el mar, y hay fotos por ahí donde el espesor que tiene el hielo roto es de casi 2 metros. Rompió 30 kilómetros de hielo y no se llegó a la base gracias a que el mar estaba congelado. Entonces todo eso a mí me ha pasado de estar en Belgrano y me llamaban a las 4 de la mañana diciendo, sí, quiero hablar con el jefe de base de la radio no sé qué, porque ha temblado y queremos saber si ha temblado en la tarde. Bueno, yo los atendía, hay que salir. Hoy el jefe tiene el teléfono en la pieza. Yo tenía que ir hasta la radio, que eran 77 metros porque estábamos construyendo la casa, y era mucho más difícil. Pero uno tiene que dar una respuesta a esa gente que tiene un interrogante, y para eso estamos. No estamos solamente para hacer logística, sino también para transmitir tranquilidad, información, todo lo que nos solicitan. El Antártico, bienvenido sea, porque es lo que uno quiere. Para eso está, y muchas veces uno se los pregunta en esos lugares, ¿para qué estoy acá? Y está para eso, para servir. Ahora, la Antártida se conoce como el continente blanco. Pero si miramos bien, no es tan blanco. Encontramos hielos de distintos colores. Sí, eso es debido a, como le decimos, el hielo milenario. Ajá. Eso, a medida que va nevando y pasa el tiempo, el hielo se va comprimiendo hasta lograr el conocido, que también lo cuento, que es el hielo gruñón. Nosotros para hacer agua, que lo cuento cuando hacemos agua, uno dice, ¿pero cómo va a hacer agua en la Antártida? Sí, está todo congelado. Belgrano es una situación donde nosotros una vez cada 15 días tenemos que armar, cuando no hay temporal, ir a picar hielo a unos 300 metros, a una cantera, a un glaciar, donde eso implica un previo 3 días antes de la meteorología, y el mismo día se hace todo un análisis meteorológico si vamos a poder ir. Una vez dicho esto, se desayuna muy temprano, y se arma todo, uno prepara todo el equipo, las motos, cuando es noche polar, que después lo puedo explicar, en la Antártida, en la base Belgrano, fines de marzo ya es oscuro, noche cerrada, hasta septiembre. O sea, las 24 horas es noche. Uno no ve la luna constantemente y no ve otra cosa. Entonces hay que llevar reflectores, jalonar el camino que hacemos todos los días, porque puede aparecer una grieta. De hecho, ahora ha aparecido. Donde ayer no había una grieta, hoy sí, porque los glaciares tienen constante movimiento. Me acuerdo de un suboficial que iba caminando y se enterró hasta acá, en una grieta. Y el día anterior habíamos pasado por ahí, no había grieta. Generalmente es cuando ya empieza a irse, entre comillas, el invierno. En invierno no, pero uno tiene que ir a la cantera, jalonar el lugar, empezar a levantar los metros de nieve que hay hasta llegar al hielo puro, que uno cuando lo empieza a romper, y es la palabra en el sentido romper, hasta a veces se rompen los picos. Va a decir, qué exagerado que es el coronel, ¿no? Se rompen los picos y los cabos de los palos, por el frío que hace. No siempre, pero nosotros llevamos mucho de ese material porque produce el hielo, lo va lastimando tanto que lo va comiendo y produce una rotura, una grieta en ese pico, y ya no se puede usar más. Y los palos se congelan y se parten. Y uno dice, ¿qué fuerza tengo? No, el frío hizo su la fragua, como dice. Es la fragua. Y a esto puedo relacionar de una vez haciendo un trabajo, destapando un montón de tambores, hacían unos 30 grados bajo cero, y uno va todo tapado, todo tapado con antiparras. Y en una de esas terminé el día y me pongo el pico al hombro, se me corre el pasamontaña que tenía y el acero del pico me toca el cuello. Sentí como un ardor, como una quemadura común. Cuando llego me empiezo a sacar la ropa, uno está como media hora sacándose de las botas, todo el equipo, y me ardía. Y me voy a enfermería y tenía una ampolla como si me hubiese quemado un hierro caliente. La fragua del hielo me quemó. Es así.
Usted tiene puesta la campera, digamos, que habitualmente se usa allá. Cuéntenos, ¿no es una campera común? No, esta campera, lo primero que se distingue, bueno, los techos, ustedes van a ver las construcciones naturales en la Antártida. Las paredes son naranjas y los techos son negros. El negro atrae el calor para derretir el hielo, y el naranja es para distinguirnos, es un color típico, que también por ahí hay algunas camperas amarillas, que también es muy visible. Por ejemplo, los pilotos de Malvinas decían que es bueno que lo señalen el objetivo con algo amarillo porque lo identifican desde altas velocidades. Entonces nuestra ropa superior es naranja para distinguirnos, y la inferior es negra para no congelarnos, o la que tenemos adentro. La exterior es naranja y la interior es negra, para atraer el calor. Son camperas especiales. Hoy podemos hablar del Gore-Tex, que es una campera que permite guardar la temperatura del cuerpo y dejar salir la transpiración del mismo sin evitar congelarse. A mí me ha pasado que he ido a picar hielo con los mamelucos, con todo lo que uno se pone, empieza a transpirar el mameluco, todo, uno pica hielo y está todo el día de las 9 de la mañana a las 6 de la tarde picando. Es un trabajo muy duro, que ese hielo después se repliega de la base y uno todos los días tiene que poner ese hielo milenario, que es cristalino, a derretir, y tarda casi 24 horas en derretir ese hielo para que al otro día tengamos agua. Entonces, esta campera que yo tenía, que no era de Gore-Tex, era una campera de Wata, cuando me la sacaba, en la parte interior estaba todo congelado, todo hielo. Entonces, hoy estas camperas permiten eso, sacan esa transpiración, no permiten ingresar el frío y lo mantienen abrigado y no mojado. Y uno tiene que estar constantemente tomando agua, porque la deshidratación es muy grande, muy. Increíble, rodeado de agua y deshidratarse. Y bueno, vamos para ir terminando. Usted hizo las campañas solo, pero hay familias que van también. ¿Cómo es la vida de una familia antártica? Bueno, también está contada en la tercera parte del libro. La familia que decide la Antártida es porque ya previo el hombre ha realizado algunas campañas y es premiado para ir con la familia. Una vez que se decide, se selecciona entre los postulantes, el Comando Conjunto Antártico hoy selecciona todos aquellos que decidieron familiarmente ir a hacer un poco de patria a ese continente gélido. Se selecciona, se elige la conducta de esa persona, después se selecciona la familia y se le hace un estudio psicopedagogo, que se hace ahí también, y de toda la familia completa. Pueden ir chicos, lo ideal es que vayan chicos en edades menores, hasta la primaria, y algún primer, segundo año es el ideal de la secundaria, porque como sabrán y van a conocer, está la escuela Raúl Ricardo Alfonsín, la escuela número 38, Raúl Ricardo Alfonsín, que se creó en 1978, como una necesidad también de marcar y hacer patria, y fuimos los primeros, pioneros como siempre, en muchas de las cosas, y muy bien hecho, con aquellas maestras iniciales, y va la familia seleccionada, generalmente el jefe de base va con su familia, y va algún que otro médico. Este año va la familia de un coronel, y va el segundo jefe de base, por primera vez es un marino, con la esposa, que es odontóloga, que va a servir mucho a la medicina. También va una médica, en todas las bases hay médicos y enfermeros. Pero en este en particular es bueno que haya un médico y un odontólogo, que si bien uno se revisa toda la parte odontológica, en la base Esperanza hay un consultorio odontológico. También se hace mamografía para llevar, está muy bien organizada la base para albergar durante 12 meses a la familia. Y son
entre 7 y 9 familias que van a convivir en ese lugar con sus hijos. Pues más o menos, la escuela cuenta con entre 12 y 20 chicos, en el cual está muy bien organizada. Los maestros son elegidos por el Comando Conjunto Antártico y son todos de la provincia de Ushuaia, porque es una pareja de maestros que también va a invernar con sus hijos y donde la mujer es la directora siempre de la escuela. Y va con sus hijos y va desde jardín, primaria y secundaria. Y en eso hay que resaltar que interviene algo más del ejército, que es la educación a distancia que tiene el ejército, en el cual se le compra el paquete primer año, segundo de la secundaria y estudian con los maestros de allá el año que el chico se va a desempeñar en la Antártida. Así que, por un lado, concurre a clase todos los días, ahí no hay paro, no hay forma y más ahora que con el Zoom hay en todas las casas, así que no falta nunca la escuela. Siempre tiene clases, siempre puede, y después están las materias curriculares como supervivencia, esquí, supervivencia le hacen hacer iglú, y aprenden otras cosas de la vida, y también muchas videoconferencias con otros colegios, en el cual se les informa y pueden interactuar con los chicos de acá del continente. ¿Y en los momentos de ocio, los cumpleaños, qué pasa? Bueno, si la chica va a cumplir 15 años, se programa la fecha, se lleva el vestido, se lleva todo y se le festeja el cumpleaños como se festejaría acá, excepto con familiares no tan directos, pero en la base es un festejo para toda la base, que más o menos son unas 40 personas que invernan en la base Esperanza. La invitación está una vez que ya llegó a la Antártida, así que están todos invitados a esa fiesta, la chica es agasajada, por supuesto todo una preparación previa de cómo se va a organizar el evento. Todo se hace como acá, pero allá, en el continente blanco. Coronel, no vamos a quemar más las naves para no contar todo lo que dice el libro, que es muy interesante. Pero, ¿hay algo que usted quiera agregar? Bueno, inicialmente en la parte inicial del libro, en la primera parte, quiero que sepan de dónde venimos, de dónde surgió el continente antártico. No me quiero extender, pero surge allá hace 4.500 millones de años y uno va avanzando en el tiempo y los pensadores del siglo VI, los más conocidos, Aristóteles y otros tantos, Parménides, Aristarco y otros más, en sus momentos de pensamiento imaginaron ese continente. Después fueron surgiendo con la geografía, con los movimientos de la Tierra, surgió la Pangea, que eran todas las tierras, y llegamos a que se empezó a fracturar y se crea Gondwana, que ese Gondwana alberga América del Sur, centro y norte de África, centro y sur de África, perdón, el sur de la India, Australia, Nueva Zelanda, Madagascar, por supuesto, América del Sur y el continente antártico. Y llegamos a los 20 millones de años donde se fractura y el continente se desplaza y es lo que hoy conocemos todos los continentes. ¿Están ahora? Eso pasó hace 20 millones de años. Y se conformaron los mares. Entonces eso es lo que, para tener una breve introducción, para que sepan que no surgió la Antártida de un día para el otro. Pasaron muchos millones de años. Así que después también que tengan presente qué países son los interesados, que ya hemos hablado, cómo fue la carrera del polo, quién fue el primero que llegó, quién llegó segundo y qué le costó. Y nosotros ahí en donde entramos. Fuimos la 8ª patrulla en el mundo en el año 65 en conquistar el polo con nuestros argentinos, que fue el 10 de diciembre de 1965.
se tardaron 80 días y no fue nada fácil. Fue toda una preparación de casi 2 años previos por el entonces teniente primero Gustavo Adolfo Giró Taperi, que se consiguió el polo con la patrulla en ese entonces general. Después hubo otra patrulla que fue en el año 2000. Pero bueno, sí cabe destacar que después van a encontrar en la otra parte nuestros pioneros, aquellos que plantaron bandera y que dejaron ese testimonio al cual ya llevamos más de 100 años. Y ahí hablo desde Hugo Acuña, que un chico de 18 años se postuló en 1904 para ir a la Antártida. Y fue él el que hizo la bandera el 22 de febrero de aquel año, todos vestidos de traje, van a poder apreciar la foto, hacía 10 grados bajo cero. Este chico también tuvo no solamente izar la bandera, que es lo más importante, la bandera argentina flamear en la Antártida, sino también fue la primera oficina postal de la Antártida, de ese continente. Así que es importante que lo tengan en cuenta. También quiero que sepan quién fue el hoy buque insignia almirante Elízar, pero hablo de él, cuando fue a rescatar a la patrulla de Otto Nordenholm, que se quedó 2 años en los hielos del polo, en el cual también en esa patrulla se encontraba el alférez Sobral, un argentino, y porque la meteorología no lo quiso, el Antártico no pudo entrar, y sí lo pudo hacer la corbeta Uruguay, que está en Puerto Madero, se reforzó y nuestros argentinos marcaron esa diferencia que tenemos, que cuando nos dan una misión la vamos a cumplir cueste lo que cueste. Van a conocer quién era nuestro pionero del ejército argentino, el general de división Hernán Pujato. Era el segundo de 10 hermanos, un hombre que es apasionante su vida, y lo conoce Perón en 1947, cuando él era agregado militar en Bolivia. Él va a hacer una visita allá y él le dice: mi general, tengo un proyecto. Y este proyecto, bueno, me dice, cuando vuelva a Argentina me lo cuento. Y se lo contó y le dijo: teniente coronel, hágase cargo. Y se hizo cargo. Y salió a buscar todo. No nos cuentes más. Seguimos entonces, los invitamos a todos los que nos han visto y escuchado a comprar el libro, que todavía, ya les digo, está en preparación, pero muy prontito lo van a tener, Vivencias en la fragua de hielo. Coronel, le agradezco mucho, muy interesante su exposición, muy interesante todo lo que plantea, y bueno, lo instamos a que siga contando sus vivencias. Bueno, muchas gracias y a leer el libro cuando salga. Gracias.